El siguiente programa es familiar. A continuación, Desafío Agropecuario. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Los invitamos para que nos acompañen en estos 23 minutos de programa y hablemos sobre un importante e interesante esquema de producción agrícola que viene cogiendo mucha fuerza en nuestro municipio y en todo el territorio nacional, para que hablemos sobre el cultivo del cannabis. Pero antes de entrar en materia y hablar sobre cómo se siembra y cuáles son los cuidados en particular, los quiero invitar para que hablemos un poco sobre la historia que se maneja y se contempla frente a este importante esquema de producción agrícola, sobre cómo el hombre identificó esta planta y, digamos, de cierta medida, cuáles fueron los primeros usos que le dio la humanidad al cannabis. Recuerden, amigos televidentes, que nos pueden escribir al correo electrónico desafioagropecuario@vibraltv.net. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden comunicarse con nosotros directamente al número telefónico 312-837-5102. Y recuerden que también en YouTube Desafío Agropecuario pueden ver algunos de los programas que hemos emitido hasta la fecha. Los invitamos pues para que nos acompañen estos 23 minutos de programa y aprendamos un poco sobre este importante e interesante esquema de producción. Esperamos pues que les guste bastante el programa y sean totalmente bienvenidos. El cannabis es una planta milenaria que ha tenido durante muchos siglos un significado y un uso muy importante para las civilizaciones tanto occidentales como orientales. El origen de la planta es asiático, está entre India y China y Pakistán, esos son como los orígenes de la planta. Entonces, ¿por qué tiene un uso milenario? Porque desde hace miles de años la planta tuvo varios usos para diferentes civilizaciones en el mundo. Digamos que los chinos desde hace más de 8.000 años la introdujeron en su libro de Farmacopedia, que es el libro donde ellos introducen todas las plantas con usos y aplicaciones medicinales. Y digamos que a partir de ahí también le descubrieron otros usos, como es la fibra del tallo, con la que empezaron a construir telas, cuerdas, y también la celulosa que podían extraer del interior del tallo, con la que empezaron a hacer papel, ¿cierto? Entonces digamos que en la historia la planta ha sido protagonista y ha tenido mucho que ver con diferentes civilizaciones, como les digo, tanto orientales como occidentales, porque esta planta le suministraba una materia prima o varias materias primas con el que les repito, hacían desde cuerdas, telas hasta papel. Por ejemplo, en las civilizaciones occidentales o en Europa, los cordeles de los barcos, esas cuerdas grandes, las hacían a base de fibra de cáñamo. Las telas de las velas de los barcos eran también a base de tela de cáñamo, y el papel, ¿cierto? Una de las grandes historias frente a esto es, por ejemplo, que dicen que los barcos en los que vino Cristóbal Colón a colonizar América tenían cuerdas de cáñamo y las velas eran de tela de cáñamo, ¿cierto? Y otro de los puntos importantes en la historia de la utilización de materias primas o derivados del cannabis es, por ejemplo, el papel donde se firma la Constitución de Estados Unidos, que es en papel de cáñamo, ¿cierto? Entonces digamos que sí hay una relación muy estrecha entre el hombre y la planta durante mucho tiempo, ¿cierto? Eso digamos que ya unos siglos atrás. Ahora,
y ya la manera como la empezaron a utilizar de uso recreativo, sí ya digamos que está más relacionada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y bueno, hasta estos días, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegó esa planta a Colombia? Pues ante eso no hay como algo exacto que nos pueda establecer como, o determinar cómo llegó, ¿cierto? Pero sí se sabe que acá la planta o la están cultivando desde mediados o finales del siglo XIX y ya se empezó a usar de alguna manera, de manera recreativa, por allá desde los años 30, gente o personas empezaron a consumírsela, a fumársela, pero inclusive hubo un gobierno acá, creo que, no me acuerdo bien el presidente, pero creo que hubo un gobierno acá que tuvo la intención de implementar el cultivo de cannabis, pero para usos industriales, porque él conocía que la planta se podían extraer derivados, como le digo a usted, para hacer telas o para hacer papel, ¿cierto? Entonces, alguna vez tuve esa iniciativa, pero de alguna manera la marihuana acá es ilegal o en gran parte del mundo, bueno, a partir de los 30, pero a partir de la gran prohibición que hizo Estados Unidos en el año de 1968, creo que fue el presidente Nixon, donde dio unos parámetros de prohibición de ciertas plantas que producían sustancias alucinógenas en las que entró el cannabis, ¿cierto? Entonces digamos que a partir de 1968 ya sí hubo una prohibición masiva, digamos que a nivel mundial, porque eso se adoptó de manera internacional esa prohibición y en Colombia pues no fue la excepción. Entonces digamos que la producción de marihuana en Colombia se empezó a estimular mucho. Fue a partir de ese fenómeno contracultural que pasó en los Estados Unidos. Digamos, el movimiento contracultural al que me estoy refiriendo es al hipismo, ¿cierto? Porque ellos, digamos, que fueron los encargados de masificar el consumo, prácticamente de volverlo una cultura, un hábito social a nivel mundial. Esa demanda de ese consumo tan alto que se estaba presentando en los Estados Unidos le interesó a muchos productores acá en Colombia, porque pues acá hay unas condiciones especiales y en este sentido me estoy refiriendo a la Sierra Nevada de Santa Marta para sembrar cannabis, ¿cierto? Entonces llegaron desde Estados Unidos con semillas, acá las sembraron y ese fenómeno es conocido como la bonanza marimbera. Entonces con la bonanza marimbera, ¿qué pasó? Que de alguna manera fue el inicio del narcotráfico en Colombia, ¿cierto? Eso fue mucho antes de que se empezara a sembrar coca y de que Colombia fuera productor de coca. Antes de eso era productor de marihuana, toda esa marihuana iba directamente para Estados Unidos a abastecer pues como ese mercado ilegal de allá y ahí fue donde se crearon las primeras mafias. Entonces en Colombia, claro, hay una tradición rudimentaria, artesanal y legal de cultivo de marihuana desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde hace muchas décadas atrás, dicen que hace más de 7 décadas Colombia cultiva con esos fines. Más o menos en Colombia dice que para la década de los 70 podía tener un área sembrada ilegal de 150.000 hectáreas. Entonces usted puede mencionar la producción de marihuana ilegal, artesanal, que en Colombia se sembraba, ¿cierto? Y desde 1979, por ejemplo, Ernesto Samper, cuando era presidente de la ANIF, propuso la legalización de la marihuana. Entre sus argumentos decía pues, que la marihuana obviamente se había salido de control y que podía darnos más beneficios pues, si se legalizaba, porque estaba fuera de control. Estaba produciendo mucha violencia, mucho dinero ilegal, que en últimas ese dinero era utilizado para otros fines ilícitos. Entonces que el daño social y ambiental pues, que le estaba causando ese fenómeno de ilegalidad de marihuana a Colombia era muy alto y él hizo un foro, un congreso, inclusive escribió un libro, o ha escrito varios libros referente a eso, pero desde 1979
digámoslo así, pues en Colombia ya se había empezado a hablar de la legalización del cannabis. Ahora, pasó mucho tiempo, ¿cierto? Para que, pues pasaron casi 35 años o 36 años para que eso pues fuera una realidad, ¿cierto? Resulta que en el 2009 hubo un acto legislativo, el acto legislativo número 2, que de alguna manera abrió el camino para la legalización del cannabis con fines medicinales, industriales y científicos, ¿cierto? Pero ese acto legislativo fue en el 2009, pero solo hasta el 2016 que se emitió la ley 1787, que fue la que reguló ese acto administrativo, fue que se dio el paso para la legalización del cannabis con fines medicinales, científicos e industriales, ¿cierto? Entonces, digamos que desde el 2016 ya se abrió la puerta, se abrió el camino para ya una legalización del cultivo de plantas de cannabis, tanto psicoactivo como no psicoactivo, pero totalmente legal, ¿cierto? Con esos tres fines, medicinales, científicos e industriales, ¿cierto? Después de eso, posteriormente a eso, en el 2017 salió también el decreto 613, que en cierta medida también reglamenta la ley 1787, y a partir de ahí es que empieza todo el tema del otorgamiento de las licencias, ¿cierto? Digamos que fue un paso muy importante para Colombia, pero eso a ver, digamos que no es que la iniciativa surja de Colombia, no, esa iniciativa hace parte de una tendencia mundial. En Estados Unidos ya para 2009, 2008, 2010, ya muchos estados habían optado por legalizar el cannabis. De alguna manera California pues ya desde hace mucho tiempo lo había hecho, creo que hace más de 20 años, Canadá igualmente, y la ONU, de alguna manera las Naciones Unidas, haciendo balances de lo que había representado la guerra contra las drogas en más de 50 años, se dieron cuenta pues que esa lucha estaba prácticamente perdida, que era más el dinero y las vidas que había ocasionado que realmente lo que había podido solucionar con una guerra directa, con intervención militar y ayuda militar, porque pues a pesar de que se llevan 5 décadas en una guerra, la producción de drogas cada vez aumentaba más y el narcotráfico no se acababa. Entonces, haciendo un balance, digamos que político y social y cultural de lo que en esas 5 o 4 décadas había producido esa guerra, muchos expertos llegaron a la conclusión de que el camino no era seguir en la misma, sino legalizarla, y por eso se empezó a generar una tendencia mundial y a dar pasos referente a la legalización. Colombia obviamente tiene mucho que ver con todo el tema de producción de drogas ilícitas, pues somos el primer país productor de coca y en algún momento fuimos el primer país productor de marihuana, y en ese sentido por eso fue muy importante que acá se diera ese paso, porque pues el fenómeno del narcotráfico y toda la violencia y todo lo que ha ocasionado en el país hacía que Colombia de alguna manera fuera un referente en eso, empezáramos a cambiar toda esa carga de violencia y de guerra que teníamos, que había ocasionado el narcotráfico, para de alguna manera empezar con temas legales. Por eso se dieron estos marcos normativos, pero obviamente, como le digo, una tendencia mundial. En Colombia se adoptó, se dieron estas leyes, se empezaron a otorgar licencia. Digamos que a partir del 2017 se empezaron a dar los primeros cultivos. Ya en el 2018 se empezaron a otorgar más licencias, y digamos que ha sido algo difícil porque, bueno, eso se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos. Él le quiso meter el acelerador. Ese gobierno terminó de alguna manera en el 2018, entró otro gobierno, y lo que venía pues como adelantándose o dándose como pasos firmes para que la industria o el sector creciera, el gobierno entrante, que fue el presidente Duque, de pronto frenó un poco ese tema. Y bueno, aunque digamos que en el gobierno Duque
salió el decreto 811 y salió la resolución 227, el decreto 811 modificó el anterior que fue el decreto 613 y ya permitió algo que muchos productores ya habían empezado a pedir o solicitar, que era que se pudieran habilitar las exportaciones de flor seca, porque hasta ahora lo que el decreto 613 había permitido era la exportación de derivados, ¿cierto? Aceites, la flor ya transformada, pero el decreto 811 posibilitó que ya en el país se pudiera exportar la flor seca y de alguna manera eso se veía en su momento como un alivio porque pues, muchos productores de pronto podían invertir en el primer eslabón que es el productivo, pero no tenían los recursos suficientes de pronto ni la tecnología para transformar esa flor en un aceite o pagar una tercerización a un laboratorio certificado y poderla exportar. Entonces el hecho de que se pudiera habilitar esa exportación de flor seca en su momento se vio como un aliciente. Lo que pasa es que después de que salió el decreto, casi 8 meses después o 9 meses después salió la resolución 227 que es el que lo reglamenta y ahí sí pues se habilita definitivamente todo el tema de la exportación de flor seca, que pues para el semestre el segundo semestre del año pasado se empezaron las primeras exportaciones y para principios de año ya pues había como un balance de casi 4 toneladas exportadas de cannabis en flor seca. Entonces de alguna manera pues eso va como a darle un pequeño empuje a la industria, porque si en estos momentos, a pesar de que sigue siendo el futuro, sigue siendo viendo o valorándose como un sector que puede generar muchos ingresos y puede aportar importantes impuestos y empleo al país, todavía está algo frenado acá en Colombia. Colombia tiene todas las condiciones para ser una potencia en el mundo, no solamente por los costos de producción y costos operativos que se dan acá, porque no tenemos estaciones, sino por las condiciones climáticas. Acá tenemos unas condiciones climáticas y únicas y son muy diversas y en ese sentido podemos producir diferentes variedades en diferentes pisos térmicos. Entonces, claro, digamos que acá hay una oportunidad, hay una industria creciente que va marchando, que ha tenido, digamos que ciertos tropiezos y ciertos inconvenientes, pero que tiene futuro y que la oportunidad que le dio al país es histórica, esta regulación, este marco normativo, porque pasamos pues de darle un uso, digamos que ilegal a la planta, a ya darle unos usos medicinales e industriales que de alguna manera no se habían aprovechado durante todo el tiempo. Y bueno, eso es una oportunidad importante que hay que saber aprovechar y que muchos empresarios, muchos pequeños y medianos productores le están apostando. Esperemos que el gobierno pueda apoyar más al sector, pero la realidad es que en Colombia ya hay un marco normativo y es un marco comparado con los otros marcos normativos a nivel internacional muy adelantado, muy completo, que facilita todo el tema de producción, de investigación, de transformación, mejor dicho, facilita toda la cadena productiva del cannabis y eso hay que aprovecharlo. Entonces es una oportunidad pues que el país pueda aprovechar, que tiene futuro. Entonces esperemos que esto siga para adelante. Digamos que en Estados Unidos en los años 30, en los movimientos culturales, en los movimientos donde están los artistas, los pintores, los escultores, los músicos, también se empezó a dar, digamos, como esas prácticas, por lo mismo, por lo que te digo, porque en el momento en que ellos consumen la marihuana o la ingieren de manera fumada, van a sentir unos efectos que son relajantes, que les genera confort y de alguna manera eso va a descubrir por parte de muchas personas que la marihuana tenía esos efectos, ¿cierto? Ya el movimiento contracultural que termina masificando el consumo y convirtiéndolo en un hábito social
y recreativo es el movimiento contracultural de los años 60, inclusive mucho antes, pues dice que hay un movimiento que era un movimiento filosófico y literario, como era el movimiento Beat, que era un movimiento de bohemios y estudiantes, ¿cierto? Y de músicos. Acá en Colombia hubo un movimiento también muy parecido, por allá en los años 50, 60, que se llamó el movimiento nadadista, que era conformado por muchos filósofos, inclusive en su mayoría antioqueños. Este movimiento también, inclusive antes de que existiera el hipismo, también experimentaba con la marihuana. Y todos estos poetas y escritores fumaban marihuana, ingerían licor, y entonces de alguna manera el movimiento contracultural del hipismo fue el que terminó por masificar el consumo. Ya eso llega a Colombia por movimientos culturales, por el rock, después por la salsa. También se puede decir de que en algún momento su cultura o la cultura que genera alrededor de esa música también conformaban lugares donde la gente iba no solamente a escuchar música, a compartir y a fumarse su buen porrito. Entonces de alguna manera eso empezó a estimular el consumo a nivel mundial. Ya después se masificó, se volvió una cultura o una forma de vida, porque pues en ningún momento se puede satanizar el consumo de marihuana de forma recreativa. Es tanto así que ya muchos países también dieron el paso para legalizar ese consumo. Canadá, Estados Unidos, pues Estados Unidos en algunos estados, no a nivel federal, pero ya son muchísimos estados que aprobaron o legalizaron el uso recreativo. Y en Sudamérica está México también, en Sudamérica está Uruguay, y Colombia va a dar ese paso también, porque a pesar de que acá ya el cannabis es legal de manera medicinal, científica e industrial, el uso recreativo todavía no es legal, pero ya se dio el primer paso, porque se está trabajando en un acto legislativo que ya va en el cuarto debate, ha pasado su cuarto debate, creo que le faltan otros 4 debates que esperemos que en este año se dé, porque el gobierno actual va a apoyarlo. Eso también sería un estímulo para la industria nacional, porque el uso recreativo, digamos que es un mercado muy grande que ya existe en el país, o sea, es un mercado que ya existe pero es ilegal. Si ese mercado puede pasar o se puede legalizar y que ya el uso recreativo sea a partir de marihuana producida con altos estándares de calidad, de manera orgánica, de manera inocua, por gente que tiene permisos, que se pueda distribuir en dispensarios, que el consumidor final se pueda consumir, así sea de forma recreativa o medicinal, una marihuana de una calidad farmacéutica, eso ya sería un gran paso. Y lo otro es que si ese gran mercado ilegal, que en estos momentos en Colombia genera miles y miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares, se puede legalizar, sería un impulso muy grande para el sector. Y digamos que eso es el paso que Colombia se va a dar, el próximo paso, la legalización del uso recreativo. Entonces esperemos que eso también se pueda dar, porque como vuelvo y le repito, eso podría estimular mucho y darle un empuje muy grande a toda la industria nacional que tiene que ver con cannabis. Bien, amigos televidentes, y para finalizar, en este primer especial hablamos un poco sobre la historia que se contempla frente al cannabis, cómo el hombre identificó inicialmente que esta planta tenía unos usos medicinales muy importantes, pero también recreativos, y cómo era utilizada para apoyar, digamos, de cierta medida algunas actividades, como por ejemplo los artistas o los músicos, cómo la utilizaban, inclusive algunas personas que trabajan de forma forzada, cómo lo utilizaban para mejorar sus rendimientos. Los invitamos para que nos acompañen en otro especial y hablemos ya sobre qué aspectos importantes como campesino debo de contemplar inicialmente yo a la hora de implementar un esquema de producción tan importante e interesante como estos, que si bien se requiere mucha tecnología, como lo podemos ver acá, ¿cierto?, vale la pena. Así que los invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días con esto que se llama Desafío Agropecuario. Hasta entonces.